Bueno, en este video vamos a aprender a formular los compuestos. Para ello vamos a seguir el ejemplo de simular que nos dieran un nombre y a partir de ese nombre tuviéramos que escribir la fórmula. El ejemplo lo vamos a hacer con el óxido cúprico. ¿Sí? Este nombre sigue el sistema de nomenclatura tradicional. Nos sugiere entonces, al ser un óxido que está compuesto por oxígeno y el nombre cúprico está relacionado con el cobre. Cupro es la raíz latina del nombre del cobre y ico, esta terminación ico me sugiere el número de oxidación que está utilizando el metal. ¿Sí? Entonces, ¿qué se escribe primero? Según el primer paso, se escriben primero el símbolo del elemento menos electronegativo y luego el del más electronegativo. Como tengo el oxígeno combinado con un metal, y el oxígeno sabemos que es uno de los elementos más electronegativos, el segundo en realidad después del flúor, todos los otros elementos, ya sean no metales o metales, van a ser menos electronegativos que el oxígeno. Si nos fijamos en la tabla vamos a comprobar que el cobre tiene una electronegatividad de 1,9 y el oxígeno de 3,5. ¿Sí? Entonces, cualquier metal que se combine con el oxígeno se va a escribir siempre primero que el oxígeno, ya que todos los metales son menos electronegativos que el oxígeno. Además, debemos escribir el número de oxidación. Bueno, y acá interviene esta terminación. La terminación ICO me sugiere que está utilizando el mayor número de oxidación. ¿Sí? Como la terminación ICO está referida o unida al nombre del metal, me fijo en la tabla de números de oxidación, los números de oxidación con los que trabaja el cobre. El cobre trabaja con 1 y con 2. ¿Sí? La terminación ICOS se utiliza para el mayor número de oxidación y la terminación OSO se utiliza para el menor número de oxidación. Como acá tengo ICO, el número de oxidación de el cobre es más 2 y como tengo un óxido, el oxígeno va a trabajar con menos 2. Primer paso. En el segundo paso, a los símbolos y números de oxidación que escribí, les tengo que agregar un subíndice. Los subíndices que voy a agregar se hace para poder neutralizar al compuesto, para poder obtener un compuesto neutro. Una de las estrategias para saber qué subíndices agregar a cada uno de los símbolos es directamente cruzar los números de oxidación unos con otros. Entonces, si el cobre tiene un número de oxidación 2, le pongo al oxígeno subíndice 2. Y si el oxígeno tiene número de oxidación 2, le pongo también al cobre un subíndice de 2. De esta manera, la forma de verificar si son los números, los subíndices correctos, es verificar si se cumple la neutralidad del compuesto. ¿Cómo se hace? Se multiplica la atomicidad por la carga y luego se hace la suma algebraica que debería ser 0. ¿Sí? Entonces, tengo 2 por más 2, que es 2 cobres por su número de oxidación, que es más 2, más 2 oxígenos por menos 2, que es el número de oxidación del oxígeno. ¿Sí? 2 por 2 positivo, 2 positivo, más 2 por 2 negativo. ¿Sí? Esto es 2 sería 2 menos 2. Y esto es 0.
¿sí? La verificación de la neutralidad del compuesto me indica que los subíndices son los correctos. Y por último, debemos simplificar esos subíndices si es posible. En este caso, tengo 2 y 2. Si divido por 2 cada uno de ellos, me quedaría 1. Entonces, la fórmula definitiva del óxido cúprico sería un átomo de cobre y un átomo de oxígeno, ¿sí? Aquí la única condición es que los números deben ser enteros, ¿sí? La atomicidad no va a admitir números decimales, siempre tienen que ser números enteros. Bien, se hace un repaso. Primero se escriben los símbolos de cada uno de los elementos que se están combinando. Primero el menos electronegativo, luego el más electronegativo. Se agregan los números de oxidación. Luego los números de oxidación se entrecruzan y se agregan como subíndices. Se verifica la neutralidad del compuesto y si es posible se simplifican esos subíndices.